De las internas del Centro de Salud La Flor. El día de hoy continuaremos con el tema acompañamiento psicosocial a familiares de personas fallecidas en el contexto de COVID-19. Los integrantes somos Baltodano Carla, García Flor, Hernández Araceli, Ocampos Marx, Putpaña Rocío y quien les habla Vargas Natalie, a cargo de la licenciada Pamela Zavala. Como referente, el duelo es diferente para todos. Por lo tanto, va a variar entre los tipos de sentimientos, pensamientos, sensaciones físicas y las conductas que van a manifestar cada una de las personas que esté atravesando un duelo. Una de las emociones propias del duelo es la tristeza. ¿Y cómo no estar tristes si algún familiar o un ser querido, quien amábamos, quien queríamos, ha partido? Está bien sentirnos tristes. Es una emoción propia del duelo. Tenemos que darnos ese espacio para estar tristes, para llorar si queremos hacerlo. Es bueno expresar esa emoción. Otra de las emociones presentes en el duelo es el miedo, la rabia y la culpa. El miedo porque la pérdida nos asusta. Nos asusta porque nos va a generar un vacío. Nos asusta el expresar nuestras emociones. En ese momento quisiéramos parar el tiempo para que ese ser a quien queríamos, a quien amábamos, continúe con nosotros. Miedo no solamente al vacío que va a generar esa pérdida, sino también al olvido. Otra es la culpa. Nos sentimos culpables o buscamos culpables. Nos sentimos culpables porque no hemos expresado lo que queríamos decir a ese ser que partió. Sentimos que no le dijimos o no hicimos todo por esa persona. Entonces nos reprochamos a nosotros mismos. La rabia. No se siente rabia incluso si el familiar que partió. Comenzamos a decir, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste atrás? No, y tenemos que manejar esa emoción, porque si dejamos en un futuro, puede llegar a convertirse en un resentimiento e incluso en amargura. Bien, el proceso de duelo se divide en 5 partes, en las cuales son lo que es la negación, ira, negociación, depresión y aceptación. En lo que es la negación, inicialmente amortiguamos el golpe de la muerte de un ser querido, aplazamos parte del dolor, pero esta etapa no puede ser indefinida porque en algún momento chocará con nuestra realidad, qué es lo que está pasando, ¿no? Con todo esta situación, ¿no? Asimismo tenemos la etapa de la ira, que vendría a ser la cólera, la indignación o el resentimiento. Son características los sentimientos de rabia, resentimiento, como la búsqueda de responsables o culpables, ¿no? Que ante esta situación. Asimismo tenemos la etapa de la negación, que es la fase de las personas fantasean, ¿no? Con lo que se puede evitar o con lo que se puede cambiar, ¿no? El hecho de la muerte, por el simple hecho de realizarnos preguntas, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese ido a este lugar? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese hecho esto, ¿no? Entonces son preguntas que nosotros nos vamos a ir realizando para de alguna otra forma buscar respuestas, de alguna otra forma poder entender de lo que está pasando, ¿no? En la etapa de la tristeza nos dice que es la tristeza profunda y la sensación de vacío. Y esto no se refiere a un problema de salud mental, sino a un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza, donde la persona o el ser querido se va a alejar, ¿no? Va a querer estar en su burbuja metida, donde no quiere saber del entorno en el que le rodea. No va a estar ahí metido, ¿no? Entonces, esta es la etapa de la depresión. Y la etapa de la aceptación, como su propio nombre le dice, aceptar que el ser querido ya no está más con nosotros, que el ser querido ha partido y de alguna otra forma tratar de entender qué
qué es lo que está sucediendo y también ya es donde que acepté que el ser querido ya no va a estar más con nosotros, entonces de alguna otra forma poder empezarme a vincular con las demás personas, ya que en su momento cuando pasó todo este proceso de duelo, yo me alejé de todas las personas, ya sea amigos, familiares, entonces es donde esta etapa ya aceptamos el dolor que nosotros hemos pasado, pero no significa que nosotros vamos a olvidar al ser querido, simple y sencillamente estamos aceptando que el ser querido ya no va a estar más con nosotros y partimos de ahí, ¿no? Asimismo tenemos lo que se busca en primer lugar. Lo que podemos hacer es disimular la intensidad emocional y entender el por qué están presentes estas emociones. Hablamos también de dos extremos, lo que son los explosión emocional y lo que es la expresión emocional, más o menos entendida, o el bloqueo emocional, ¿no? El darse cuenta de las emociones ayuda a sentir lo que se puede, emociones les dice identificar la meta, necesidad o preocupaciones que sienten, ¿no? Entonces, básicamente es este proceso de duelo, ¿no? Que pasan las personas. Emociones secundarias. ¿Qué no quiere decir? Que a veces cuando uno pasa por la situación de duelo no expresa ningún tipo de emoción, no expresa ira, no expresa tristeza. También hay la desesperanza como una emoción. Esto quiere decir que son las emociones secundarias. También hay que aceptar e identificar este tipo de dolor, el tipo de emoción. El terapeuta va a ayudar al paciente en cómo va a utilizar este tipo de sentimiento, tanto para conocerse como para movilizarse. Simbolizar la emoción, ¿qué nos quiere decir? Que se va a ayudar a los pacientes a desarrollar nuevas narrativas para explicar sus experiencias, teniendo como preguntas, ¿cómo expresa usted habitualmente sus sentimientos en general? ¿Cómo expresa normalmente su malestar? ¿Cómo le está haciendo ahora en esta etapa tan difícil? También tenemos a la psicoeducación, que son las etapas del afrontamiento, o también los tips como para poder sobrellevar todo esto. La buena alimentación, las horas adecuadas de sueño, la escucha comprensiva, la típica frase de lo peor va a pasar, las islas del duelo, momentos de descanso, evitar grandes decisiones. Si tú vas a pasar por unas emociones fuertes, evitar que uno no piense con claridad las decisiones que puede tomar. Evitar lo que agota nuestra energía, expresión emocional, los momentos de soledad que uno puede pasar, porque a veces uno quiere estar solo, sin la familia, poder ahí desahogarse, el permiso para estar mejor, dejar que el proceso continúe, todo este periodo que va a pasar para poder entender lo que ha pasado con la persona que ha fallecido. Validación del sufrimiento. Acá es donde los dolientes experimentan una carga fuerte de dolor, ¿no? Pueden también normalizar su propio dolor como es parte de la vida. Es un inicio de la cicatrización, el proceso del duelo que va procesando la persona. Bien, en afrontar el trauma de la historia de la pérdida. Acá las personas que están pasando un dolor emocional expresan sus emociones, ¿no? Algunas de ellas se niegan a expresar. Evitan al doliente contar una historia de pérdida, ¿no? No hay que obligarlo a la persona que nos cuente qué es lo que está pasando si él no lo desea. Siempre hay que respetar su espacio. Quizá las personas pueden decir, ¿no? Se sienten culpables, no me he podido despedir como yo quería, me duele su pérdida, o quizás pueden decir, él fue bueno conmigo, o ella, y me duele ahora que no están, ¿no? Quizás no he podido acompañarlo cuando se fue al hospital, o cuando me necesitaba, yo no estuve ahí. Muchas de las personas se sienten culpables, ahí es donde el dolor ya se vuelve más doloroso. También en la contraposición, las personas se niegan a expresar sus sentimientos, sus emociones, quieren estar alejadas de las personas, muchas de ellas, ¿no? No quieren hablar, se aíslan. Bien, para ayudar a la persona que está pasando ese momento doloroso, no hay que obligarlo a que ellos nos cuenten historias, si no quiere hablar, que no lo hagan, pero siempre hay que darle un apoyo emocional, decirle que nosotros estamos con ellos, que todo va a pasar, y siempre darle en todo momento la ayuda, ¿no?
acá lo que tú necesitas, me llamas, estoy para hablar contigo o escuchar. Es importante también expresar nuestras emociones, contar a las personas, ¿no? Así minimizamos un poco el dolor. Bien, en la validación del sufrimiento acá se presentan dos, el voluntario y el forzoso. El voluntario es donde la persona voluntariamente ella empieza a hablar acerca de lo que ha pasado, ¿no? Expresa sus emociones, cuenta con el apoyo de sus amigos, familiares, no se cierra con sus emociones. En el forzoso, acá ya la persona no quiere hablar con nadie, se aísla, no quiere tener contacto con la familia, con los amigos, ahí donde la familia ya se distancia o los amigos, ¿no? Respetando su espacio. Hoy en día en la situación actual lo que estamos pasando, el dolor se vuelve más doloroso, más crónico, insoportable para la persona que ha perdido un familiar, porque no es lo mismo recibir un abrazo de un amigo, de una familia, que recibir una llamada, ¿no? Por ende es que la persona sufre más. Es muy importante cuando el dolor ya se vuelve insoportable o crónico, patológico, es necesario recibir ayuda terapéutica para así aliviar el dolor que estamos pasando. La psicoeducación, pues, es ese proceso, es esa información que se le ofrece a las personas, en este caso que están atravesando un proceso de duelo, ¿no? Donde le ofrecemos técnicas, adquisición de conocimientos y habilidades para manejar las emociones durante todo este proceso. Asimismo, también tenemos el apoyo emocional, donde fomentamos a la persona a expresar sus propias emociones con libertad, ¿no? Si una persona quiere llorar, está bien que lo haga, ¿no? Control de impulsos, resiliencia. Hay muchas personas que ya nacen con esta cualidad, pero hay otras que la van desarrollando a lo largo de su vida, ¿no? Comunicando nuestras emociones y sentimientos. Asimismo, también tenemos la inteligencia emocional, pues, donde vamos a dirigir y equilibrar nuestras emociones. ¿Qué quiero decir eso? Quizás no seamos personas muy comunicativas al momento de expresar nuestros sentimientos con nuestros amigos o nuestros familiares, ¿no? Pero no es necesario que sea de esa manera. También podemos quizás en una hoja bond escribir todo lo que nos duele, todo lo que pensamos, o quizás hacer una carta a la persona que ha partido, ¿no? Donde le contemos todo lo que no pudimos hacerlo en su debido momento. Siguiente, por favor. Ok, pactar objetivos a corto plazo, ¿no? Podemos empezar con algunas tareas, como por ejemplo, tomar la iniciativa de empezar a compartir con los demás, a no aislarnos, como lo comentaba en la diapositiva anterior, quizás a escribir una carta a esa persona que ha partido, fomentar en nosotros mismos adecuados hábitos alimenticios, quizás compartir con los familiares, ¿no? Hacer llamadas telefónicas a nuestros amigos y tener adecuados hábitos de sueño. Siguiente, por favor. Okay. En nombre de los internos de La Flor, nos gustaría ofrecerles nuestras más sinceras condolencias ante la pérdida de algún familiar que esté en sus vidas. Nuestro corazón está con ustedes en estos momentos muy duros y de mayor aflicción. Asimismo, los invitamos a entrar a estos links que los vamos a dejar en la caja de comentarios más abajo, donde hablaremos sobre una charla muy importante sobre los efectos psicológicos en los niños, niñas y adolescentes. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.